Nada especial, un espacio creado por Juan Rosso y David Latorre. Es de esas palabras súper abstractas a las cuales es muy difícil ponerle una definición. Hola de nuevo por aquí. Este capítulo es algo especial, de nada especial, porque tenemos nuestro primer invitado y que se llama Nico Rojas. Y nada, vamos a dejar a Nico que se introduzca. Hola, soy Nico Rojas. Gracias por invitarme a esta versión especial de Nada Especial. Yo soy una persona trans no binaria. Uso pronombres neutros en mi vida pública y en mi esfera íntima sí me gusta jugar con todos los pronombres. Les estaré contando más sobre mi experiencia y mi tránsito por lo que considero yo es el género, y me alegra mucho acompañarles hoy. Gracias, Nico. Y ya que lo pones, este capítulo, el tema es el género. Entonces, en esa tónica, arranquemos con Juan. ¿Para ti qué es el género? Pues yo creo que de entrada mencionó algo que para mucha gente puede ser obvio, pero para mucha otra no lo es. Y es esta idea del género como un constructo social, ¿no? Entonces, del género como algo que pues se define culturalmente con la intención de alguna manera de enmarcar las vidas de las personas que participan dentro de esa sociedad. Definir exactamente pues ciertas jerarquías, ¿no? Ciertas funciones dentro de la sociedad, la manera en que se desenvuelven pues todos los individuos, pero pues pasa como siempre con todas estas normas que son pues bastante digamos arbitrarias a la larga, es que va a haber una mayoría adaptada a la sociedad que es aparentemente pues funciona dentro de esos constructos, y muchos individuos que luego pues resultamos chocando pues contra ellos, ¿no? Y digamos que intentando también desdibujar esos límites tan rígidos. Entonces pues para mí el género pues es algo que de entrada en nuestra cultura se impone pues de una manera un poco violenta, diría yo. Compleja. Bastante grande y elaborada. Sí, muy compleja pero es que este tema surgió, no me acuerdo por qué, pero pues ahí echándole cabeza, yo siento que todavía no entiendo el género, que yo trato de catalogar a las personas por condición natural de ser humano, más allá de su existencia física y mental, ¿no? Entonces, entiendo que existe como una catalogación del género, pero no sabría como una definición, como cuando te preguntan ¿qué es arte? Esa es una de las preguntas que a un profesor de arte, de una, lo corchan. Entonces, género también me pasa eso, como me cuesta mucho puntualizarlo, y como lo veo en esta sociedad particular, es muy definido por el sexo, lo que hablaba Juan. O sea, como que no hay ni siquiera un pensamiento más allá, sino es un condicionamiento a tu biología, que pues biología física, o sea, porque tu mente es una biología, pero en otra condición. Entonces, pues veo que acá es muy precario, como ese entendimiento, pero tampoco lo entiendo. Entonces también por eso estás acá, Nico, porque cuéntanos un poco ahorita, ¿tú qué haces, Nico? ¿Qué hago en mi vida diaria? ¿A qué me dedico? Bueno, eso sí lo quieres, pero sí, perdón, no puntualicé. Tengo entendido que trabajas en tu misma empresa donde trabajas, como en un colectivo LGBTIQ+, en representación de los transgéneros, o no tengo, pero eres como activo en esa comunidad de tu propia empresa. Sí, entonces dentro de mi empresa, que es una multinacional farmacéutica bastante grande,
Tenemos grupos conocidos a lo largo de distintas corporaciones como grupos de recursos de empleados, en donde nos reunimos gente que tiene interés por trabajar en la inclusión de ciertos grupos de personas en la fuerza laboral y en la sociedad. Concretamente, pues yo lidero nuestro grupo de interés en temas LGBTIQA+. Soy una representación fuerte de las personas trans en la empresa y con visibilidad externa también. Pues claro, este grupo lo lindo es que no solo está conformado por personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQA+, sino que está abierto a cualquier persona que quiera autodenominarse aliada y que realmente tenga las ganas de trabajar por la inclusión de las personas de esta comunidad en el trabajo y en la sociedad. Y bueno, creo que me adelanté y perdón, porque creo que me parece importante que arranquemos desde tu punto de vista de qué es para ti el género. Sí, estaba esperando la pregunta. Y es algo a lo que le he echado mucha cabeza a lo largo de los años, y la mejor respuesta que tendría ahora, y para contrastar con la de Juan quisiera que sea concreta, para mí es un constructo social heredado violentamente a través de procesos colonizadores que nos ha sido impuesto a nivel global y que pretende reducir quienes somos a la genitalidad que expresamos al nacer, y que pretende que a través de esta de categorización binaria todas las personas desempeñen roles sesgados en la sociedad. Clarísima, muy doctrinante, siento yo. Y sí, o sea, si tú lo pones en esa línea, me parece claro que podría ser una definición muy, o sea, fuerte, o sea, con categoría, a lo que me refiero. Y viendo eso, ¿cómo lo sientes? O sea, esa es tu definición. Sí. Ahora, contrastándola con la definición social de donde nos desenvolvemos, ¿cómo crees que la sociedad denomina el género? Es muy fuerte, y creo que tú lo decías muy bien. Es de esas palabras súper abstractas a las cuales es muy difícil ponerle una definición. Y yo creo que si le preguntamos a alguien que en su experiencia de vida no ha tenido la oportunidad de cuestionarse y reflexionar alrededor del género, pues le va a ser muy difícil dar un significado, y seguramente pues se reduzca como a es ser hombre o ser mujer, ¿no? Seguramente. Y creo que además es lo difícil de este proceso de reflexionar sobre el género, es que está tan embebido en nuestra sociedad y en todas las estructuras familiares, sociales, gubernamentales, ¿no? Todas nuestras leyes están escritas en ese binario de género. Toda la forma en la que concebimos los baños públicos, por ejemplo, también desde todo ese entramaje social está el género atravesándolo por todos lados, y eso hace muy difícil que nos paremos a pensar, hey, si tiene 100% sentido esto, toda esta categorización extensiva y exhaustante que hacemos de las personas. Sí, y es que eso es lo que yo siempre me he preguntado, pues desde que más o menos uso la cabeza, y es, no entiendo, porque siempre estamos con esa obsesión de categorizar personas, y ciertas categorías nos dan falsamente la idea de que es así, y al oírlo de otra perspectiva que choca completamente con la nuestra, y bueno, es que no sé si decirlo claramente, pero en nuestra sociedad somos muy, mejor dicho, yo me tengo en mi palabra, sea o no lo que es correcto, pero acá parece que por medio de la violencia y la imposición violenta de nuestros pensares, creemos que somos progresistas o creemos que estamos haciendo las cosas bien,
con unas justificaciones un poco absurdas. Me causa mucha curiosidad, Nico, ¿cómo ha sido tu vida en esta sociedad y tú sintiéndote excluido injustamente? ¿Cómo ha sido eso desde que tienes razón? Para mí ha sido, y claro, para cada persona a la que le preguntes va a ser una experiencia distinta. Para mí concretamente, pues como pensar mucho en mi infancia y mi adolescencia, que son épocas de las cuales por sí no tengo mucha recordación, ¿no? Como que sí sé que hay un tema emocional que he explorado bastante, y que más allá de corresponder como a un gran trauma de infancia, sencillamente a lo que he llegado es que me ha costado mucho construir mi identidad. Y como me ha costado mucho construir mi identidad, le costaba a mi cabeza, y le sigue costando aún, aferrarse a recuerdos, a momentos, a esas cosas de mi infancia, porque nada de eso hacía parte significativa de mi construcción de identidad. Entonces, viniendo además de una ciudad mucho más pequeña, yo nací en Bucaramanga, me crié entre Barranca y Bucaramanga, y tenía muy poco acceso a información, ¿no? Además estamos hablando de crecer en los 90s, 2000s, Y2K, el internet apenas empezando a surgir, y era muy difícil tener acceso a este tipo de preguntas y a explorar otras formas de ser distintas a las que me decían en la casa. Mi familia, más muy santandereana, conservadora, restrictiva, pues siento que siempre me impuso una idea de lo que querían que yo fuera, y por muchos años me resguardé en esa identidad, como de ser buen estudiante, pretendiendo que eso era lo más importante, que a través de la educación pues iba a conseguir un trabajo que me iba a permitir sostener una familia, y toda esta imagen bastante hegemónica de un prototipo de vida que se puede imaginar una familia conservadora. Entonces diría yo que durante mi infancia y adolescencia temprana no tuve mucho chance de exploración. Mi mamá además siempre fue muy violenta con mi expresión de género, ¿no? En ese momento lo llamaría con mi forma de vestir o cómo llevaba el pelo. Entonces también me vino en un ambiente que siempre fue muy muy restrictivo, y donde yo creo que aún, solo que ya no me veo con ella casi, y le pongo límites más fuertes, pero aún ella muy violentamente intenta restringir las formas en las cuales yo expreso mi género. Entonces definiría todos esos años como una represión de exploración de la identidad, no poder acceder a toda esa gran parte de quién soy. Y mi exploración real comienza en la universidad, un par de años después de llegar a Bogotá, de empaparme de otra gente, de otra forma de ver el mundo, de existir, y también creo que fue una confluencia de muchas cosas. Entonces, por un lado, inicialmente, digamos, me autoidentifiqué como una persona homosexual, ¿no? Y me consideré un hombre gay por muchos años, y así fue mi salida inicial del closet. Igual como que con todo esto, pues tú pasas por muchas etapas en las cuales tienes que empezar a lidiar con todas esas estructuras que la sociedad te pone, ¿no? Y pasa con muchas personas que inicialmente, no sé, sales del closet, eres un hombre gay, y lo primero es como clichés como que sea gay pero que no se le note, ¿no? Como soy gay, me gustan los hombres, ¿no? Y como empezar a explorar esa homosexualidad, igual desde un punto muy hegemónico y violento y machista de lo que pues era ser hombre gay. ¿Por qué, Nico? Porque existe en la comunidad LGBT, pasa mucho, y es una violencia que trasladamos de toda la violencia que nos han votado como comunidad LGBTIQ más en la historia. Entonces
si tú lo ves, es como que la sociedad la sociedad acepta más fácilmente a un hombre gay que igual sea muy prototipo masculino, que tenga esos mismos ideales de un hombre, que a un hombre gay que sea amanerado, ¿no? Que bote pluma, que demuestre intereses distintos a los que se le exige a un hombre hegemónico en la sociedad. Y eso nos establece entonces un sistema de privilegios y de jerarquías muy claro dentro de la comunidad LGBTIQA+, en donde los hombres gays siguen estando en la punta. Y si tú vas a ver, son los más visibles en las empresas, en muchos sitios. Ellos son los que más fácilmente llegan a... Nada, es cuestión de machismo, de todo este mismo tema de género. Entonces por ahí comienza la exploración, ¿no? Como de tener relaciones emocionales, afectivas, sexuales con hombres. Comienzo a explorar esa parte de mi identidad y para mi fortuna doy también como con otras oportunidades de exploración. Yo entré a estudiar ciencias, entré a estudiar biología y química en la universidad, me gradué de ambas y luego arranqué una maestría en biología. Alguien me persuadió muy correcta y acertadamente durante ese primer semestre a también comenzar una maestría en educación. Y al tiempo, estando en la maestría y también como pensando que ya me había dado muy duro muchos años de estudio y que debía aprovechar la universidad para otras cosas, empecé como a inscribirme a deportes en mis últimos semestres y a cosas así, y algún día estaba jugando squash en las canchas de la universidad y escuché un álbum de Florence and the Machine, que acababa de salir recientemente a todo volumen, y empecé a ver como unos brazos, o sea, eso estaba en un piso arriba del de las canchas de squash, entonces yo no veía como el panorama completo, pero veía como unos brazos fluir, como movimiento, y a mí el bailar es algo que siempre me ha atraído, ¿no? Recuerdo claramente desde chiqui, recuerdo que me gustaba dar vueltas por los pasillos, por la sala de la casa, como al ritmo de la música. Entonces me acerqué, tuve como un acto de valentía. Yo además era una persona muy muy tímida. Quien me haya conocido durante toda mi infancia y adolescencia podrá dar fe de que era una persona tímida, retraída. Me costaba bastante iniciar interacciones con otras personas, ¿no? Y creo que todo eso vuelve a ese mismo problema de formación, de construcción de la identidad. No tenía claro quién era yo. Y ya como en todos estos procesos de exploración más avanzados, pues me lancé como a ir a preguntar: ¿ustedes qué hacen acá? Y me dijeron: no, pues reservamos el salón de danza para bailar un rato, hacemos parte del grupo de danza contemporánea de la universidad. Y me contaron cómo era la vuelta y a qué me tenía que inscribir. Acto seguido, pues la siguiente inscripción de materias, decidí inscribir danza contemporánea para principiantes. Y entonces fue esa confluencia de cosas, esa sincronía de empezar unos estudios de maestría, salirme un poco de los paradigmas positivistas bajo los cuales siguen funcionando las ciencias actualmente, salirme de allí hacia explorar otros paradigmas de investigación y de formas de ver el mundo distintas desde las ciencias sociales en la educación, donde tuve mis clases, claro, de la filosofía de la investigación en educación, y eso me abre la mente a otras formas de conceptualizar la vida. Y a la vez, pues comencé, y durante 3 años estuve en una exploración del cuerpo en danza contemporánea muy bella, con realmente un maestro brillante y muy amoroso, y desde una exploración del amor hacia el cuerpo y de la libre expresión del cuerpo, y desde allí eso me arma a mí como de las herramientas emocionales, especialmente para decir: bueno, voy a ponerme esta ropa, voy a pintarme las uñas, voy a cambiar el color de mi pelo, voy a empezar a explorar con mi identidad, que es algo que yo no tuve la oportunidad de hacer. La mayoría de gente lo hace durante su adolescencia, empieza a escoger qué ropa quiere usar, ¿no? Y a tener muy clara esa voluntad de cómo expresarse ante el mundo, y fue una oportunidad que yo en mi momento no tuve y la estaba teniendo hacia mis 22 años de edad, que es donde siento yo que realmente despierta en mí esa necesidad de explorar
mi expresión de género. Y aquí hablar vamos. en voz alta, un poco más, ¿no? Sí, todo eso va de la mano, claro, porque ya tenía un poco más clara mi identidad. Igual ahí sí creo que vale la pena como aclarar que primero fue mi exploración de la expresión de género antes que de la identidad de género. Y si no es clara la diferencia, me avisan. Coman mierda, no mentira. Sí, no, si puedes ahondar en ella porque estaría igual aprenderemos todos. Súper. Entonces, crash course de género, ¿no? Entonces, la identidad de género es cómo cada persona se identifica. Y punto. Eso es de puertas para adentro. Cuando estás tú con nadie más, mirando dentro de tu alma, escudriñando, tú dices, ¿me siento qué? ¿Me siento un hombre? ¿Me siento una mujer? No me siento ninguno. A veces me siento uno o lo otro. Cambia cada día, cambia cada 3 meses. No me doy cuenta cuando cambia. O no estoy dentro de ninguna de esas dos definiciones, ¿no? Las posibilidades son muchas, pero la identidad es ese como yo me identifico. Que yo puedo escoger revelarlo ante la sociedad, ¿no? Y decirlo en voz alta o quedármelo para mis adentros. La expresión de género es cómo me presento yo ante el mundo. Y eso incluye muchas cosas, ¿no? Y esto es algo que todo el mundo hace. Así nunca haya pensado sobre el género, pues cada persona escoge qué ropa se pone, cómo lleva el cabello, cómo lleva las uñas, si tiene tatuajes o no, si tiene perforaciones o no. Escoge cómo caminar, escoge cómo entonar su voz, qué tan fuerte o suave habla, qué palabras uso, qué manerismos uso, cómo me muevo, cómo interactúo con las otras personas. Y entre todo eso está la expresión de género, ¿sí? Ese cómo me muestro yo ante el mundo externo. Y las dos cosas no tienen que hacer match, ¿no? Yo puedo considerarme un hombre y tener formas de expresión de género que no están relacionadas con lo que hegemónicamente o clásicamente el canon de lo que es un hombre, y viceversa, y de todas las maneras posibles. Entonces allí es donde considero yo que, bueno, empecé como a explorar, como, bueno, vamos a la ropa de sección de mujeres que hay en todas las tiendas, a ver qué hay, a ver qué me queda, a ver qué siento yo cuando me pongo esa ropa y me veo al espejo, ¿no? Y desde ahí es de donde empiezo a explorar más con mi género, desde la ropa, desde las uñas, desde el pelo, desde la forma de hablar. Algo también como que me tomó muchos años darme cuenta, es que soy una persona muy dulce y muy tierna, y como no son características que usualmente sean vistas como positivas en gente que es asignada como hombre al momento de nacer, pues me costó muchos años también aceptarlas, por ejemplo, y parte grande también en un momento me acuerdo que estaba durante ese proceso, y alguien me dijo como, oye, eres muy tierno, y me lo dijo de manera linda y muy positiva, y como que ahí hice un clic de, es verdad, y esta persona me lo está diciendo como algo lindo y positivo y que le atrae de mí, y es algo que yo no había aceptado, como que sí sabía que tenía esas partes tiernas, pero o las escondía o las omitía, no las hacía parte de mi identidad, por ejemplo. Entonces eso es algo muy bello de mi exploración, y listo, seguí experimentando, usando cosas muy distintas, y en ese choque también como con la sociedad, con encontrar mi identidad, con encontrar la forma de cómo también en voz alta enunciarme y presentarme, pues empiezo como a explorar ideas, ¿no? Y la primera más grande en su momento fue pensar, bueno, me considero más una mujer que un hombre. Fue mi primera pregunta, porque claro, igual vivimos siempre en el binario y es la primera natural. Es como si la categoría de hombre no es la mía, pues tiene que ser la otra, ¿no? La de mujer, porque ¿qué más hay? Y de verdad me hice la pregunta muy conscientemente en muchos contextos y decía, no, en mi caso no lo es, ¿no? Y eso, pues para quien lo sea, para quien haya sido asignado hombre al nacer, y en un momento diga soy mujer, es 100% válido. No fue mi experiencia, y de allí y de
pues principalmente por redes sociales, seguir un montón de gente muy sabia en términos de la comunidad LGBTIQ+, que explicaba los términos, que contaba también sus experiencias de vida y el cómo se sentían, pues llegué un poco como a esa idea del no binarismo, ¿no? Como de, en verdad ninguna de las dos palabras encapsula lo que soy. Con ninguno de los dos títulos me identifico, en últimas. Y de allí, pues años después de esa exploración, de que ya llevaba avanzada esa exploración de la identidad de género, de que ya me había trepado en tacones y había salido con faldas y tenía las uñas largas y había hecho muchas cosas, dije, bueno, creo que esta sí es la etiqueta que más me pega. Soy una persona no binaria porque no me cuaja ni el hombre ni me cuaja la mujer. Entonces no hago parte de ninguna de las dos categorías, ¿no? Y eso ya generará otros líos filosóficos sobre el género mismo, pero esa es una de las palabras sombrilla que más me gusta, junto con la palabra trans, para definir mi identidad, que no sé si ustedes tienen clara la definición como un poco más moderna o más actual en la relevante en la actualidad de la palabra trans. Yo sobre eso te quería hacer una pregunta porque trans hace parte como de muchos, el pansexual, yo no, o sea, yo no entiendo, no, se me confunden muchas líneas. Sí. Y eso no sé qué es, o sea, porque he visto que hay una infinidad de cosas. Sí. Entonces, pero hay como unas grandes que son las sí, iniciales. Los términos sombrilla. Sí, ok. Es como me gusta a mí llamarlos porque abarcan muchas identidades. Ok. Y lo otro son como especificidades de cada sombra, pues. Sí o no. Okay, o sí y no al tiempo. Ya. ¿No? Entonces, claro, por ejemplo, yo soy una persona trans no binaria, pero hay personas no binarias que no se consideran trans. Entonces ninguna de estas definiciones está en piedra porque es una construcción social, es lo que decía Juan al comienzo, ¿no? Y lingüística, al ser una construcción social, está delimitada por nuestra experiencia del lenguaje, y si no hay una palabra para describir eso que yo siento, esa experiencia fenomenológica individual, pues me pego de la que más me suene. Que en mi caso pues son dos, son la palabra trans y son la palabra compuesta no binario, no binaria, no binarie. Pero para... Ahora explícanos, ¿qué es trans? Sí. Entonces, yo además estudié química, entonces no sé si se acuerdan del colegio cuando les enseñaron química, que había los ácidos grasos trans y los cis, ¿no? Sí. Y eso es dependiendo de los enlaces dobles, donde está la posición de los grupos que están al lado de ese enlace doble. Pero pues también se puede ver desde de pronto las raíces etimológicas de la palabra y el mismo qué significa trans y qué significa cis. Cis es igual, trans es distinto. Entonces cis es igual en cuanto a si a una persona cuando nació le dijeron es hombre porque tiene un pipí colgándole, y luego esa persona crece y se autoidentifica como hombre, es una persona cis porque es igual el género que le fue asignado al nacer con el género con el que se identifica. Una persona trans no se identifica, es distinto. Le asignaron hombre al nacer, creció y luego dijo no me va hombre. Es una persona trans, independiente de si se categoriza como mujer o como ninguna de las dos anteriores, las dos al tiempo, un poquito de la una, un poquito de la otra. Digamos que lo bello del término trans es que puede encapsular toda esa experiencia. Ahora está, como hemos reducido el género siempre a un binario, pues para muchas personas la palabra trans se asocia solo con personas trans binarias, hombres trans o mujeres trans, y eso hace que mucha gente escoja, o más bien no escoja, identificarse con la palabra trans, y es igual de válido y depende de la experiencia de vida de cada persona. Ok. Y es que mi pregunta, no sé, Juan, ¿tú
¿Tienes algo en mente? Bueno, sí, yo tenía una pregunta muy concreta, pero luego me surgió otra, ya que mencionas que estudiaste biología, ¿no? Entonces, pues la que quieras responder primero no importa, o si no quieres responder una, bueno, pero la primera es, tengo entendido que hay estos grupos de feministas radicales, las TERF, ¿no? En donde plantean es que debe haber una abolición del género, ¿no? Entonces, pues chocan bastante con esta idea de que una persona, pues que no fue, digamos que no nació, ¿no? Como con sexo biológico mujer, entonces pueda categorizarse como mujer, entonces que lo que se debería hacer es simplemente dejar de hablar de género, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco tu postura frente a eso. Y la otra pregunta era, o bueno, más sí, como si nos pudieras un poco aclarar desde la biología, porque la gente tiene de todas maneras, o sea, incluso gente que ya entiende como el concepto de género como un constructo y como que puede haber una no binariedad entre géneros, sigue habiendo esta idea de que el sexo biológico pues es binario, pero lo que yo tengo entendido es que no, que tampoco es 100% binario, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos, la que Súper, quieras primero. Listo. Voy a responderte primero la segunda porque me parece que tiene más sentido. Y nos puede aportar tal vez más argumentos para responder la primera. Desde la biología, claro, y las personas se quedan con ¿qué? Con clases básicas de colegio. ¿Y qué es lo que está en los libros de texto del colegio? La ciencia violenta, machista, excluyente, que pues ha dominado el pensamiento desde la Grecia antigua, ¿no? O sea, cuando les dije al comienzo, esto es un pensamiento colonial impuesto con violencia. Estamos hablando que desde que tenemos esos registros en donde empezamos a recopilar el conocimiento de la humanidad, comillas, comillas, que se reduce muchas veces a lo que dijeron por allá unos tipos en Grecia, y que la gente pues fue construyendo sobre eso y que nos llegó con violencia al resto de esquinas del mundo, pues desde allí la ciencia se construyó para reforzar las bases de lo que ya existía en la sociedad, ¿no? Entonces al comienzo la ciencia no pretendía preguntar si la categorización de hombre y mujer era la correcta, sino más bien su pregunta era cómo desde la biología podemos determinar si un organismo corresponde a macho y a hembra, ¿no? Pero asumiendo que esas dos eran las únicas posibilidades de categoría. ¿Por qué? Pues porque siglos y siglos de historia en la que solamente hemos tratado esas dos posibilidades, era lo que había existido, ¿no? Y también ahí es muy bello ver otras formas de concebir el género desde saberes distintos a los que nacen en Grecia, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en América Latina y en Norteamérica también, así como tendremos muchos otros ejemplos en comunidades indígenas en todo el mundo. Pero si entendemos eso, podemos entender que la ciencia hacia el siglo XIX empezó a ponerse bien darks, ¿no? Empezamos a usar un montón como estas teorías del darwinismo evolutivo para justificar que había razas mejores que otras, ¿no? Y que la raza aria pues debía dominar porque su cráneo era así, asá, y los cráneos de la gente cuyo color de piel era más oscuro, no, demostraban que eso parecía más un chimpancé que la frenología, ¿no? Eso era una ciencia. La frenología era una ciencia muy grande. Y allí también había la frenología del género, ¿no? Entonces medir los cerebros de hombres y mujeres y las proporciones y bla, bla, bla. Y todavía hay unas teorías que hasta en la universidad nos enseñan y habla de la proporción entre unos y otros dedos de la mano y cómo eso se asocia a la cantidad de testosterona que recibiste en el útero y cómo eso puede ser el predictor de un montón de cosas en tu vida. Y pues no. En verdad eso no está demostrado científicamente. Eso no está demostrado, pero se lo venden a uno como demostrado. Se perpetúa. Y claro, ¿qué pasa? Que tú puedes diseñar la ciencia para que se ajuste a lo que tú piensas. Siempre hay un bias ahí. Siempre hay un sesgo. Y la ciencia se vende como la verdad última, absoluta y ajena a los constructos sociales, pero a la ciencia se le olvida que ella también es un constructo social y que ya no se escapa de los prejuicios que tenemos y de los sesgos que tenemos. Entonces, claro, desde allí
lo que se buscó inicialmente fue ajustar el cómo funciona la biología a la teoría que ya tenían, y es que somos machos o somos hembras, para todos los animales en general, con algunas excepciones, ¿no? Los mal llamados hermafroditas, que es una palabra también problemática hoy en día y que está en desuso, especialmente cuando nos referimos a personas. No sé cómo está esa vuelta en animales, pero bueno, entonces también algo lindo, digamos, que me permitió la exploración de género, es que pues, me permitió cuestionar las bases del conocimiento científico que me habían, pues, en el que me llevaba entrenando y en el que me llevaban convenciendo por muchos años, y desde ahí pude darme cuenta que pues también hay una comunidad muy grande de gente en la ciencia que está luchando para cambiar todos estos paradigmas, y hay realmente gente muy tesa que está explicándonos cómo funciona realmente la vuelta en la biología y por qué el género y el sexo no son binarios. Digamos, la versión más actual que yo tengo nos habla de que el sexo biológico se compone de varias cosas. Uno, en seres humanos, es el cromosoma sexual, XX mujer, XY hombre, ¿cierto? Pero esa solo es una de las capas, y desde esa capa ya encontramos fallas, porque hay gente que es XXY, XYY, y hay gente que hasta puede ser XX o XY, pero por fenómenos distintos a la genética, llamados epigenéticos, que puede ser otro episodio para otro podcast. No tener el gen no significa que se exprese como normalmente se expresa en el resto de seres de la sociedad. Entonces desde allí mismo existen, desde solo esa genética, personas intersexuales, personas que desde su composición cromosómica, que resulta en su expresión de características físicas o fenotípicas, pues tienen el desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios de ambos sexos, a veces incompletamente de ambos sexos o a veces de un solo sexo, pero que no se expresa de esa manera en la que se esperaría si el sexo fuera binario. Ejemplos de eso, hay una formación insípida de testículos que no terminan de bajar en un escroto, ¿no? Se empieza a formar una forma de vulva, pero que no termina siendo esa forma completa. Eso hablando de cosas externas e internas también, ¿no? Como pues testículos, ovario, útero. Todo el desarrollo de estos órganos tiene una gran variación, y se estima que el porcentaje de población intersexual en el mundo es un poco mayor al 1%, y el 1% puede sonar, no es nada, pero si somos, ¿cuánta gente somos casi ahorita? 8.000 millones, casi. ¿Cuánto es el 1% de 8.000 millones? Entonces, mucha gente de la que no hablamos. Es que eso es lo que me aterra, ¿no? Uh-huh. Que se anule 800.000 existencias por poner un número, puede ser más o menos lo que sea, pero uh-huh. Claro. Es complicado. Y hay mucha gente que puede ni saber que es intersexual y que puede tener un montón de líos con su cuerpo y con el desarrollo de su género, porque nació con ese estadio como in between entre lo que se espera y lo que hemos visto que hacen las prácticas médicas históricamente, es decidir, no, esto va a ser hombre o va a ser mujer, y así se cría esta criatura. Y ya luego, cuando llega la adolescencia y llega todo ese desarrollo de características secundarias, ahí es que la gente se empieza a dar cuenta como, no, tal vez no siempre me aplicaba esa categoría, ¿no? Y nunca le va a aplicar ninguna de las dos, le va a aplicar es ser intersexual, pero eso está borrado y no hay una representación. No hay una representación y no hay una estructura, un andamiaje, un libro de, hola, vas a ser mamá, vas a ser papá de una persona intersexual. Esto es lo que puedes esperar y así puedes ayudar a esta persona a navegar el mundo. No lo hay. Ok. Nico, y respecto a eso me surge... ya respondió las No preguntas. he terminado de responderme la primera. Perdón, pero es que me meto. Sí, me suele suceder. No, sigue. No. Listo, volviendo a responder la primera pregunta. Entonces tenemos esa primera capa que es los cromosomas.
Y de los cromosomas salté yo ya una que es las características sexuales, ¿no? Y eso no siempre hace match. Por lo que les dije, no solo la genética, a veces vienen cosas llamadas factores epigenéticos que nos hacen que desarrollemos también otros estadios físicos distintos a los esperados por esa composición cromosómica. Además de eso, podemos medir, por ejemplo, hormonas. Esa es otra como de las cosas que clásicamente se han medido en ciencia para intentar diferenciar machos de hembras. Entonces tenemos hormonas, comillas, más femeninas, hormonas, comillas, más masculinas. Entonces medimos, acá ni siquiera medimos, sí, todo el mundo las tiene presentes. Entonces, además la gente suele pensar es que no, que yo tengo esta y no la otra. Todo el mundo tiene la capacidad de producir todas, y en general lo que medimos a veces es la proporción de esas hormonas. Entonces, no sé, testosterona versus estrógeno, que tanto produce una persona, y eso pues se ha usado clásicamente para categorizar también a la gente como hombre y mujer, pero eso ya nos va dando otra capa, ¿no? Tenemos lo cromosómico, tenemos lo físico, y tenemos lo hormonal, y así como que se ha intentado desglosar en la biología qué significa el sexo, pero lo que vemos es que no es un binario hombre y mujer, sino que sí, efectivamente puede parecer que existan estos dos opuestos, del caso como del libro pues descrito de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pero que realmente muy pocas personas van a caber exactamente en esos dos extremos, y que tenemos un espectro en el que, sumando nuestros cromosomas con el desarrollo de nuestros caracteres sexuales primarios y secundarios, con las hormonas que expresemos durante la vida y con otro montón de cosas, van a definir el sexo biológico. Entonces ese tampoco puede reducirse sencillamente a hombre y mujer. Y desde allí, pues nada, la biología nos falló hace rato, y desafortunadamente la agenda de las personas que quieren reivindicar la biología no ha sido acaparada por la vista pública, no ha llegado a medios masivos, no ha llegado a los colegios. En definitiva, ese será uno de los últimos sitios a los que llegue. Lo más ilógico, ¿no? Que debería ser por ahí donde tenga que entrar inicialmente. Claro, pero para que llegue ahí tiene que pasar muchas capas. Sí, burocráticas y sociales y culturales. Sí, sí, Culturales. Y bueno, pasando a la... o ya está todo... Listo. Pasando a la siguiente pregunta. Tu siguiente pregunta es: ¿qué opino de las feministas denominadas TERF? En español eso sería feministas radicales trans excluyentes, ¿cierto? Y lo que nos decía Juan era que ellas proponen no hablar de género, ¿cierto? Como sí, abolir el género abolir el género, ¿no? Es curioso, yo creo que esta rama del feminismo se contradice bastante también, porque se arraiga muy fuerte al género para luego decir que no, que lo abolamos. Como que primero creo que no hay una agenda muy clara de esas teorías que quieren poner, y las que sí están claras son violentas y son reduccionistas. Entonces, primero, pretender que mañana nos vamos a despertar y el género va a dejar de existir como categoría social es, no sé si idealista, irrisorio, ingenuo. Todas las palabras que quieran poner acá le pegan, ¿no? Y lo cierto es que ya no podemos removerlas, y llevamos siglos escribiendo nuestra historia, y esta es una de esas categorías primordiales sobre la cual escribimos nuestra historia. No podemos obviarla, no podemos dejarla de lado sencillamente. Y mucha gente, bueno, no sé si mucha gente, pero varias personas con las que converso también dicen como, bueno, lo mejor sería que abolamos las categorías, no hablemos de género, no hablemos de sexualidad, que cada quien sea y sea libre. Pero esto no es provechoso. Tú puedes vivir muy feliz en tu burbuja en la que no existe el género, pero en el momento en el que sales, abres tu puerta y te enfrentas a la sociedad te bombardea con las ideas que tienes sobre el género. Entonces, pretender abolirlo, ahí sí... es desconocer esa realidad.
es desconocer la realidad en la cual vivimos. Y no podemos desconocer la realidad en la cual vivimos. También hay personas que, y esta pregunta es bastante frecuente, o al menos más de lo que yo la espero, y me parece bastante interesante, y me han dicho, ¿por qué no escogen otro nombre para la comunidad? ¿Por qué ese montón de letras? ¿Por qué LGBTIQA+, y qué es todo ese montón? ¿Por qué no se ponen de acuerdo en una sola? ¿No? Y creo que eso rompería el propósito de mostrar la diversidad sexual que tenemos. Y creo que un acrónimo que además va cambiando, ¿no? Le añadimos letra, las cambiamos de orden, no sé, hay de todo, y eso precisamente nos muestra pues que somos una comunidad compleja, diversa, exageradamente diversa, y el género no es para abolirlo, es para disfrutarlo, explorarlo, para liberarnos de él si así lo quieren. El sueño sería en un gran futuro que ya esas ideas clásicas de género no los apliquen. Puede que se borre la categoría de género, o puede que haya mutado y se haya transformado en otra cosa que permita que todo el mundo quepa dentro de esa categoría de género. Pero mientras llegamos a ese ideal al que tal vez ni siquiera lleguemos nunca, pues no podemos abolir la categoría de género. Necesitamos usarla constantemente para demarcar esas diferencias en nuestras experiencias de vida, ¿no? Y no es lo mismo que yo llegue hoy con la noticia de una persona fue agredida y la apuñalaron por ser una persona, a que yo les diga a una persona la mataron por ser trans. No es lo mismo. Hoy día no. Abolir esa categoría en nuestras comunicaciones es hacerse el de la vista gorda, invisibilizar lo que se ha querido visibilizar. Exactamente. Y además que yo creo que la terminología de por sí ya lo enuncia de una manera muy, muy obvia, y es excluyente, ¿no? O sea, no es solo abolir el género, sino es pretender abolirlo para, dentro de una cosmovisión excluyente. Y aparte, esa abolición, lo que tú dices, como no es algo que ya está como dentro de la sociedad, o que la sociedad esté como generando esa predisposición a la abolición, pretender abolirlo de entrada, como más bien invisibilizarlo, de por sí es tan impositivo y tan violento como imponer un rol de género muy rígido, ¿no? Sí, es absolutamente igual de violento. Igual, bueno, yo no le paro muchas bolas a las terfas, porque no quiero llenar mi vida de todo ese montón de ideas y de violencia, tanto externa como propia, porque en últimas las personas, las feministas TERF, pues la violencia que le botan a las personas trans también se la están botando ellas mismas. Y yo creo que con el género eso es algo como que toma un tiempo darse cuenta, pero luego se vuelve muy claro que todas las violencias LGBTIQ-fóbicas son una violencia propia de la persona contra su existencia, ¿no? Porque si estoy limitando el género de otra persona, estoy limitando mi género también. Si estoy limitando la existencia de otra persona, estoy limitando mi existencia también, de acuerdo a ciertas categorías. Y claro, desde allí también las TERF pues pretenden reducir el género a la biología, y pretenden tener identidades inamovibles sobre las cuales categorizar a las personas, y a través de allí construyen un discurso de odio en el cual, desinformando, empiezan a visualizar o a dar visibilidad a las personas trans como pervertidas, amenazas, como violadores disfrazados de mujer. Y desde allí pues es claro el reduccionismo, es clara la visión chiquita del mundo, y es clara la intención violenta de las feministas trans excluyentes. Cogiendo por otras líneas, tengo entendido, Nico, que tú estás, o ya lo hiciste, no sé, como esa transición burocrática, como en la cédula, no sé, o sea, estabas en un proceso burocrático frente a eso. Me gustaría que nos explicaras qué es lo que estabas haciendo. Listo.
El año pasado falla la Corte a favor de las primeras personas que quieren usar una categoría distinta a femenino y masculino en sus documentos de identidad, ¿no? Para el Estado colombiano hay una categoría que se llama sexo y que está en nuestras cédulas, en nuestras partidas de nacimiento, registros civiles, en muchos sitios llenamos esta categoría. Y para el Estado colombiano solo existían las dos opciones, femenino, masculino. Unas personas muy valientes el año pasado empezaron a luchar porque se les reconociera sus identidades por fuera de estas dos categorías, y surgen dos nuevas gracias a estos fallos constitucionales. Una es la T de trans y la otra es la NB de no binaria, y surgen estas dos nuevas opciones para que cualquier persona en Colombia que vaya y lo declare pueda cambiar sus documentos de identidad para que bajo la categoría sexo salga la T o la NB. Desde años antes ya habíamos logrado esa transición un poco del masculino al femenino y del femenino al masculino. Ya llevamos varios años en los cuales era posible hacer este cambio de documento, y sin mucho más en la teoría, que ir a declarar ante un notario, la persona de la notaría básicamente, que para respetar mi libre derecho de la personalidad, de mi identidad, pues quiero hacer este cambio en mis documentos. Yo tenía entendido que en eso te decían que tenías que llevar como un parte médico, decir, o psicológico, decir que tú efectivamente perteneces a ese gen, mejor dicho, esas cosas que parecen un poco absurdas, ¿no? Sí, entonces lo que yo tengo entendido es que para el cambio de documento no necesitas nada, pero para acceder a un tratamiento de reafirmación de género sí tienes que pasar por esos procesos de evaluación médica, que son procesos de reafirmación de género. Entonces tenemos toda una línea enorme de acompañamiento y de procedimientos médicos que le ayudan a las personas a modificar su biología para sentirse más cómodas con su cuerpo. Esto que puede incluir hormonas, es usualmente como la primera línea de medida, que se pueden dar desde la infancia, desde antes de que ocurra una adolescencia, o no sé, si tienes 90 años y quieres empezar a hormonarte, en teoría debe ser posible para una persona poder acceder a este tratamiento a cualquier edad. Esa es una línea, la hormonal. En la otra podemos tener procedimientos quirúrgicos, unos más estéticos que otros. Bueno, no sé cómo categorizarlos, pero digamos que hay cirugías que modifican la conformación de tu rostro, ¿no? Y cambian esas líneas del rostro para que se feminicen, se masculinicen, lo que tú desees. Puede haber también cirugías para esos caracteres sexuales primarios o secundarios, ¿cierto? Entonces podemos hablar de cirugías de reducción de senos, o implantes de senos también, de prótesis de senos, y también tenemos todas las cirugías alrededor de la genitalidad, en donde se hace una modificación de los genitales para que parezcan más a los que desea la persona que está accediendo a esta cirugía, ¿sí? Desde ahí está todo eso. Hay opciones también que no son intervenciones directas, como usar binders para las personas con senos y que aplasten los senos y que parezca un pecho más recto, o también tenemos la opción de ropa interior que permita esconder el pene más fácilmente, para que las personas que así lo deseen, pues puedan usar ropa ajustada o holgada sin que tengan el bulto de su genitalidad presente. Nico, un paréntesis en eso que tú estás hablando, que dices que tenemos, y eso es de donde tú trabajas, o el gobierno en su constitución está protegiendo eso. Gran pregunta. Ya tenemos un buen avance legal, ¿no? Y ya está escrito que una persona que desea acceder a eso, pues debe poder hacerlo, pero sabemos que la realidad es otra, ¿no?
sabemos que acceder a cualquiera de estos procedimientos pues es enfrentar muchas barreras burocráticas, muchas barreras con el personal de atención médica, que eso puede ser, claro, la persona que va a hacer tu cirugía, pero también puede ser la persona a la entrada que te está preguntando a qué vienes, de qué es tu cita, que te está preguntando cuál es tu nombre, ¿no? Y pidiendo tu documento de identidad, que puede no estar actualizado para representar tu identidad actual, que puede ni siquiera tener tu nombre actual. Entonces hay muchas barreras. En estos momentos, y pues este episodio está siendo grabado en junio, mes del orgullo, la agenda LGBT de las mesas de trabajo de algunas ciudades en Colombia están apuntándole a la ley integral trans, bajo la campaña de ley integral trans ya. ¿Qué espera esto? Que haya un componente constitucional robusto que permita defender los derechos de las personas trans, porque para las personas en general homosexuales, gays y lesbianas, bisexuales, ya tenemos ciertas protecciones constitucionales del trabajo, ¿no? Que no nos pueden echar por nuestra orientación sexual, y ahora queremos tener todas esas protecciones del trabajo, del acceso a salud y de muchas cosas más para personas trans. Entonces estamos haciendo los avances que son en Colombia. Hay bastante por hacer y seguro cuando tengamos la ley integral trans ya, pues habrá mucho más trabajo que hacer para que se materialice en la realidad de todas las personas de nuestro país. Ok, o sea, en conclusión, no están las personas trans protegidas constitucionalmente. No están. Exactamente. Ok, o las personas que estén en su etapa de exploración, de cambio, de transición de género, no, esos programas que tú mencionas son como muy privados o organizaciones no gubernamentales, o sea, multilaterales. Sí, hay mucho apoyo y de parte de algunas personas que conozco que sí han querido acceder a bastantes tipos de tratamiento de reafirmación de género, pues terminan haciéndolo por medio de acciones de tutela, peticiones de derecho, acompañamiento de organizaciones que son las que en últimas pues les permiten acceder a pues, que sus derechos no sean vulnerados y que accedan realmente a lo que se supone por ley que ya tenemos. Necesitamos más robustez en esas leyes, ¿no? Y necesitamos que sea más claro, más específico y más explícito, que ningún prestador de salud pueda negarle el acceso de servicio a las personas trans y que el proceso sea más eficiente y que si alguien me lo niegue no tenga yo que pasar meses de cartas y visitas y un montón, sino que me solucionen rápido. Qué bien, pues ojalá se dé, no todo en pro de... Sí. Ya se está legislando y esperamos que el otro mes salga. ¿Y cómo la ves? Yo veo con mucha esperanza los cambios legales en Colombia y en América Latina, a diferencia de lo que estamos viviendo en otras partes del mundo. Creo que estamos avanzando bastante en términos de derechos y de inclusión LGBTIQA+, especialmente de protecciones constitucionales. Tenemos el avance de muchas leyes. El trabajo más fuerte siempre va a ser en el cambio cultural, pero al menos cada vez tenemos leyes que nos protegen más, que nos visibilizan más, y que en últimas pues a muchas personas también nos dan esperanza y nos dan una sensación de que estamos en comunidad construyendo cosas, ¿no? Y no solo la comunidad LGBT, sino extensivamente hay mucha otra gente de la sociedad que no pertenece a la comunidad que también tiene la disposición de construir una sociedad distinta. Sí, quería preguntarte también como ¿cuál sentirías tú o cuáles sentirías tú que son los prejuicios, primero como más cerrados y también como que más obstaculizan pues no solo una inclusión sino una garantía de los derechos plenos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta y difícil. Y no sabría responder si hay un prejuicio en concreto, porque hay muchos y creo que es la suma de todos lo que termina en ataques de odio, actos de violencia, y es personal para las personas que escogen agredir y actuar desde el odio,
desde su ignorancia, desde todas las emociones negativas que en últimas la sociedad ha puesto en esas personas, y esas personas escogen botársela a otras en el mundo, pues sus motivos pueden ser muchos. Y puede ser el arraigo a lo que es el género, ¿no? Y puede ser, si usted no es hombre, no es mujer, ¿qué es? No tiene derecho a existir. Hay gente que en otras instancias lo puede llevar a es que ahora las personas diversas tienen más méritos que otra persona, ¿no? Y nos están quitando los trabajos por cumplir con plazas laborales. Pueden ocurrir, digamos, hay muchos niveles a los cuales los prejuicios nos afectan. Los más graves pues son los que terminan en muertes, en homicidios, ¿no? En ataques de odio, en violencias en la calle. Y la verdad es que tendrías que preguntarle a las personas agresoras cuáles fueron las motivaciones para agredir, porque yo no podría ofrecerte una respuesta clara de cuáles son esos prejuicios principales. Claro, sí, no, es una infinidad, definitivamente es una infinidad, ¿no? Digamos, yo pues con lo que me he encontrado mucho por mi crianza, por mi entorno pues de niño, eran con los prejuicios religiosos, ¿no? Que siempre pues como es la religión intentando marcar en esta idea pues siempre pues muy binaria, ¿no? Y muy rígida y pues binaria no solo en el sentido de cómo concibe a las personas, sino de las consecuencias de las personas, ¿no? Del bien y el mal. Exacto, del bien y del mal. Entonces, pues satanizar lo que no encaja dentro de esta idea religiosa, ¿no? Entonces, dentro de los dogmas. Que siento yo que de todas maneras lleva a unos lugares irracionalmente peligrosos, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con que la sociedad pues históricamente ha dejado que la religión dicte muchos dogmas y que estos dogmas penetren hasta el tuétano de la sociedad, y ahí nos debemos una evaluación muy crítica del rol de la religión en la sociedad. Tampoco soy fan de abolir la religión y soy una persona atea, y no soy una persona atea por digamos, las agresiones, violencias, odio que reciba de la religión hacia mí. Soy una persona atea porque mis experiencias de vida no me han demostrado una conexión mística a través de la fe con deidades. Mis experiencias de vida me han demostrado que las conexiones más lindas que yo tengo son con las otras personas, y que lo que yo quiero hacer es construir comunidades y construir en comunidad y vivir en pro de las otras personas sin que haya un intermedio religioso, de deidades, de poderes divinos. Esa es mi experiencia personal, y la de cada quien será distinta, y de esa manera no creo que debamos pretender abolir la religión y que se caigan todas esas estructuras, pero sí tenemos que cuestionarlas, tener pensamiento crítico, riguroso hacia lo que está ocurriendo dentro de las instituciones religiosas. Y más porque son las que regentan una gran masa, ¿no? No es el taller de David, es que es una cosa masiva. Claro, y que también, pues, a veces pensamos que era en la Edad Media donde la iglesia tenía más poder, pero hoy también lo hemos visto en la política colombiana, cómo las iglesias influyen las decisiones políticas, ¿no? Y en últimas, pues son las personas que están haciendo parte activa de la política quienes deciden las leyes, quienes deciden cómo va a funcionar nuestro país, y si la religión sigue teniendo ese poder tan enorme que tiene sobre esas decisiones, que le afectan a todas las personas que profesan o no esa religión, pues seguimos viviendo en muchos peligros para la sociedad. Y a mí siempre, digamos, con este tema siempre me queda como, me viene a la mente la paradoja de Popper, ¿no? Que a la larga es uno, bueno, estamos hablando un poco como de también, de alguna manera, permitir o tolerar pues todas las expresiones religiosas o políticas o ya personales, pero hay ciertas expresiones que llevan a unos lugares pues que socialmente no son sostenibles, ¿no? Entonces esta paradoja que plantea como que si una sociedad tolera la intolerancia, eventualmente se quedará sin tolerancia.
Entonces, para mí, pues siempre me queda esa duda de hasta qué punto permitimos esas ideologías o esas como doctrinas, porque dogmas directamente, ¿no? Que atentan contra las personas en su integridad, en su dignidad y a la larga pues en su vida misma, ¿no? Entonces pues es bastante complicado como que la gente pueda también entender que no es solo un tema de una creencia, no es solo un tema de incluso de una preferencia, no, es un tema de que la vida misma, ¿no? Los derechos fundamentales de otras personas están siendo puestos en riesgo. Sí, de acuerdo con lo que dices, Juan. El tema es mucho más grande, ¿no? De lo que yo quiera o no quiera pensar, de lo que yo quiera o no quiera que sea posible, porque yo no tengo derecho a decidir sobre el resto de personas que existen en este mundo. Y claramente, pues, no sé, hay límites para todo, no podemos permitir todo, no podemos tolerar todo. Igual es muy complejo porque, claro, todo es de doble vía también. Entonces las personas que se opongan a tu existencia pues también van a poder usar el mismo argumento para decir es que no voy a tolerar todo y tu existencia pone en riesgo como yo concibo mi existencia y por eso mismo pues no te tolero, ¿no? Es complejo, la sociedad es compleja y sí hay que tener muy claros los límites, ¿no? Y es una decisión íntima y personal, pero ahí sí, y le hago yo siempre un llamado a todas las personas, pongan los límites claros en todos sus círculos, ¿no? Si mi mamá hace un comentario homofóbico, transfóbico, pues yo tengo que decirle, ma, eso que acabas de decir no va, me ofende a mí, ofende a personas que conozco, es peligroso, no sé, a mi hermano, mi primo, mi amix, a quien sea, como, hey, ese chiste que acabas de hacer no es tan chistoso y en últimas termina poniendo en riesgo la vida de personas en las calles. Y creo que desde ahí es de donde tenemos que aplicar esa paradoja de no tolerar la intolerancia, ¿no? Y tenemos que aterrizarla muy claramente a acciones concretas en la vida. Y la gente muchas veces piensa como, pero bueno, a mí ¿qué me va lo de comunidades distintas a como yo me identifico? Y ahí podemos entrar las personas LGBTIQA+, pero también pueden entrar personas de distinta procedencia étnica, personas con discapacidades y muchas otras diversidades más, pues pueden ingresar ahí. Y yo como persona que no pertenezco a todas esas comunidades, sí tengo un poder social, cultural y político enorme desde mis capas más cercanas, de decirles, hey, esto no va, esto no está bien, este comentario falla por X o Y motivo, ofende a estas personas, y desde allí tenemos que empezar a hacer ese cambio. De acuerdo, muy esclarecedora esa manera de abordar esa paradoja, porque sí, siempre es muy delicado y complicado, ¿no? Sí, y claro, y ahí el ejercicio nada, es muy personal y es desde tu experiencia de vida, pues empezar a tener la claridad sobre cuáles son los límites que tú permites en tu vida y que le permites a esas personas cercanas a ti. Nico, ¿y no crees que somos una sociedad o sociedad, me refiero al planeta, poco sordo? Y no sé si somos sordos por naturaleza o adrede o construidos en una sordera, porque lo que tú dices es hablar, decir, mira, a mí no me gusta que me digan que eso entra en el lenguaje. Por ejemplo, yo no sé cómo referirte a ti, referirme a ti, si ella, él, no sé cómo expresarlo, ¿sí? Pero si tú me dices, oiga, no, ¿cómo te gustaría que yo te llame? ¿Con qué pronombre? Pues tú me dices tal. Y ya, yo decir, bueno, ya lo escuché. No decir, ay, ¿usted por qué me está imponiendo? Y comenzamos ya, no escuché lo que me dijiste y yo quiero imponer lo mío. Y tú te vas a cerrar de igual manera, entonces va a ser una pelea de sordos. Sí.
Yo creo que hay varias cosas que nos atraviesan en esas peleas. Una, volvemos a los dogmas de qué está bien y qué está mal, y de pensar que siempre en una discusión alguien tiene la razón, y nunca darnos cuenta que son dos personas con realidades distintas, que ambas personas tienen la razón, pero que el hecho de que ambas personas tengan la razón no significa que tenemos que quedarnos en eso y chao y partimos camino, sino que es posible negociar en la diferencia, desde la diferencia. Construir. Y construir, claro. Que creo que es lo más importante. Sí, ¿no? sí, 100%. Pero desde la diferencia es construir, y yo a veces siento que no, y hay veces pasa, ¿no? No necesariamente se construye algo en la diferencia, pero a nivel como que uno ve los pilares de infraestructura, pero sí se está construyendo como una conciencia, una racionalidad del ser, de decir como, mire, yo puede que no piense como yo, pero mire, es una persona brillante, o es una persona que me aporta mucho, es con la persona que puedo hablar, y ya comienza a desestructurar otras cosas. Sí, y yo creo ahí de hecho que usaste una palabra que me volvió a conectar, y es racional. Creo que ese es el otro gran problema que tenemos, y como nuestro pensamiento está limitado por el lenguaje, todo queremos racionalizarlo y a todo queremos encontrarle una lógica, y entonces tenemos que construir argumentos que defiendan mi lógica, y se convierte un poco más en cómo yo construyo mejores argumentos para que no debatan mi idea, que en cómo yo bajo mis muros, escucho la diferencia e intento aprender algo. Y creo que ahí es donde está la clave, y creo que ahí es donde también tenemos que dejar de racionalizar tanto, porque estamos hablando de experiencias de género que hace un rato decimos se nos escapan del lenguaje. Yo no puedo explicarte con palabras certeras lo que yo siento, porque así lo pongo en palabras, eso va a significar algo distinto para ti, y desde allí tenemos que abrir nuestro corazón a entender que hay ideas que se nos escapan, entender que hay experiencias de vida que se nos escapan, y que no todas tienen que pasar por mi sistema lógico de raciocinio para ser válidas. Pero no crees que van a pasar indefectiblemente por la razón de decir, bueno, pues yo no lo puedo entender, no lo capto muy bien, pero lo dejo ser. Y eso pasa por la razón de aceptar esos imposibles de uno, y más bien lo que tú dices, bajar los muros, las ventanas, y escuchar, y tratar de absorber lo que uno le sirva, porque también es utópico de todo lo que yo te digo es lo que te va a construir. No, es comenzar a coger, pero es desde esa diferencia lo importante. Exactamente, claro. Y cuando digo que dejemos de usar la razón, no es botémosla por la ventana y la razón no existe, es si hay ideas que se escapan de mi lógica, eso no es suficiente argumento para desecharlas, para invalidarlas. Sí, ya entiendo. Y que la razón también va a generar un efecto emocional, ¿no? Yo creo que más allá de, pues debatimos mucho solo con la razón y poco con la empatía, que pues sí, que ahí está esa otra dimensión enorme y gigantesca, y que yo creo que nos mueve mucho más que las mismas ideas, ¿no? Y es cómo nos sentimos en nuestra relación con el mundo y con los demás. Sí, muy bien lo pones, y tenemos que empezar a aceptar toda esa, pues claro, lo vemos como una dualidad porque así lo hemos construido, de razón versus emoción, pero no tiene que ser una pelea. Las dos pueden unirse para ayudarnos a construir cosas más bonitas. Sí, dejar de ver los panoramas violentamente, ¿no? Y verlos, oiga, sí, una posibilidad de generar tranquilidad, conocimiento, y ya, ¿no? O sea, sí, tampoco sin buscar como esa estructura capitalista de producir siempre algo efectivo, entre comillas, porque qué es efectivo y qué no, es dejar fluir un poco las cosas y aprender de eso. Total, y tocas un punto muy importante, y es el capitalismo, ¿no? Y que hoy en día hasta las ideas las atraviesa el capitalismo, y tenemos que aprender, pues tal vez como el gran colectivo global que somos, pues nada, nos va a seguir afectando por un buen rato,
pero desde nuestras individualidades, si no empezamos a hacer el cambio de cómo recibimos esas ideas y de cómo respondemos ante este capitalismo de noticias, de ideas, de luchas políticas que además todo el globo le copia cualquier bobada que dicen en Estados Unidos y se exporta súper rápido con nuestra globalización actual. Tenemos que empezar a aprender a pensar y a sentir las cosas de otras formas y a construir las ideas de otras maneras, acercarnos a las personas de otras maneras. Sí, completamente. Podría ser otro tema, pero... Lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Sí. Siempre es tangencial, pero es lo que tú dices, es que a la larga determina pues nuestras condiciones materiales, Nuestra y eso es nuestra existencia. supervivencia. Sí. Así es. Pero claro, es de entenderlo y decir yo qué tanto voy a ceder a eso y yo quiero ceder hasta aquí, pero porque tengo que seguir jalado por este sistema. Es lo complicado, pero pues uno dice, el sistema va a seguirme jalando, ¿me pongo los esquís o me pongo las botas de alpina? Los grampones. Y que no me arrastren de acá. Entonces... Y eso son decisiones individuales de las... Ahí son decisiones individuales, pero además que en colectivo también le pido al del lado, hey, póngase la bota conmigo, ¿no? Y así es como es la vuelta, porque la fuerza con la que nos jalan es muy hijueputa, es muy dura, es muy fuerte. Entonces, claro, los cambios desde mi individualidad, buscando esa construcción en comunidad. Nico, y por mi parte, no sé, me gustaría plantearte mi última pregunta, tú si tienes otras, es, ¿el género se explora toda la vida? O sea, ¿es constante toda tu vida? Qué bella pregunta y es un claro sí. Y te pregunto, ¿tú has usado la misma ropa toda la vida? No. Entonces sigues explorando la ropa que usas, sigues explorando la forma en cómo llevas tu pelo, la barba, las gafas que te pones. Entonces sigues explorando tu género. Es una cosa con la que uno no puede pelear, eso denota, ¿no? Claro, y hay gente que pues la pelea le dura mucho y que efectivamente a sus 80 años sigue usando la urbanidad de Carreño y siguiendo la misma norma para vestirse y para actuar. Y hay gente a la que le aguanta bastante la pelea, pero lo más fácil es dejarse fluir, porque además volvemos a capitalismo, a este nivel de consumo de ideas tan rápido, en donde la estética y el aesthetic de hoy en día pues tiene un valor social muy alto. Y en ese sentido, la expresión de género que tenemos, la ropa que usamos, cómo nos presentamos ante el mundo, tiene un valor capital muy alto, y quien pretenda decir que no vale nada, que da igual lo que se ponga, pues se está mintiendo muy ciegamente. Y lo cierto es que esta exploración no acaba. Hasta el día que me muera, hay una persona escogiendo qué ropa me pone y cómo me maquilla. Y hasta después de que ya estoy en la tumba, habrá exploración de mi género. Y eso en la parte, como es que tú dices, como introspectiva y hacia afuera. Hacia afuera siempre va a existir como, pero internamente. Claro, internamente, pues ya cada quien establece el diálogo que quiera. Lo que pasa es que no siempre lo vas a tener en términos del género. Pero, ¿qué va a pasar? No sé, si tú te identificas como mujer y haces, no sé, vas a tu trabajo y allí recibes todo un feedback enorme de qué deben usar las mujeres, qué ropa está linda, cuál es la última onda del maquillaje, qué color le queda mejor a mis uñas o qué no, lo mismo que si soy hombre, que cuál es la moda, que cuál es la esta, bueno, que ahora nos pintamos las uñas y también podemos ser hombres con uñas pintadas. Felicitaciones, descubriste que el agua moja. Y además de eso, pues le agregaste una capa extra a tu exploración identitaria, porque no puedes enajenarte a eso, tendrías que irte a vivir en la desnudez absoluta en medio de una cueva para escaparte de todo este bombardeo, todo este feedback que constantemente la sociedad te lleva por solo existir y escoger cómo presentarte en tu existencia. Pues yo ya no tendría más preguntas, me parece muy, muy esclarecedor pues todo lo que hemos hablado, creo. Yo tendría 1.000 millones de preguntas y nos podemos quedar acá 1.500 horas,
Pero creo, Nico, que hemos tenido un rato muy agradable, enriquecedor y creo que esclarecedor en muchos sentidos para mí. Y me agrada que estos espacios, o sea, más allá que pues porque cualquier huevón como nosotros lo podemos hacer, es personas como tú que están en ese medio, oírlas desde primera voz. Me parece una cosa más importante, más allá de todo el embeleco noticioso que pueda existir, porque desde la vida individual uno comienza a dimensionar cómo puedo expandirla socialmente. Entonces, te agradezco por mi parte y creo que Sí, no, mil gracias, Nico. Gracias, David, también. a ti, Juan, también, a todos, todes y todas. Y pues, Nico, en un próximo capítulo hablaremos de biología, epigénesis, capitalismo y posiblemente nos volveremos a encontrar seguramente. Seguramente, y nada, agradecerles el espacio, la apertura emocional también con la cual hay que discutir todos estos temas y de acuerdo con que el cambio tiene que empezar desde la individualidad para el colectivo y eso le da mucho valor a este tipo de espacios. Muchas gracias. Bueno, un placer. Juan, Nico, un abrazo y nada, gracias.